Lionheart. Hola, muy buenos días, tardes, noches. No sabemos a qué hora, qué día nos podrán estar escuchando, pero hoy con un gran saludo. Hoy realmente les damos la bienvenida a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo del podcast 180 grados de Lionheart. A los que no sabían, a los que por primera vez escuchan este capítulo, bueno, imagínense que Lionheart ha cambiado este formato de en vivo a podcast. Ahora, por eso es que decimos que no, cuando sea que lo escuches 3 años después. Hola tú del futuro, ¿cómo estás? Y tú, hola tú que lo escuchas en el día en el cual salió. Estaba hablando con Juan Esteban Manrique y tengo el gusto y el honor de estar con una mujer, pero mejor dicho, increíble, top. Es llamada, para los que son fieles de Lionheart, la psicóloga de la mesa. Es un gusto saludarte, Kate Hernández, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, qué emoción, es nuestra primera vez en este podcast. Es nuestra primera vez, imagínate. Y estamos compartiendo un temazo hoy. Para los que ya vienen siguiéndonos en este mes, se han dado cuenta que tenemos como martes y jueves unos temas ahí bien interesantes, los lunes también, pero me arriesgo a decir que esto es puro fuego lo que vamos a hablar hoy. Uy. Y me encanta porque creo que es un nuevo espacio donde queremos ser transparentes y contarles muchas cosas para que ustedes se sientan identificados con lo que estamos hablando y se lleven también muchas cosas para su día a día, ¿cierto, Juan? Total. ¿Cómo ha sido esta semana para ti? Bastante buena. Pues ya que he entrado al mundo universitario, me encontré con el tema de los parciales. Entonces, sí, estamos en semana de parciales y ha sido bastante difícil. Así que el hecho de estar aquí es también como un respiro. Y no, es algo para aprender, pero bien. Cansado, pero bien. ¿A ti cómo te fue esta semana? Ahí se ve un poquito ojeroso. Un poquito nomás. Sí, acá está Juan, lo que queda de las mentiras. Bien, arrancamos hasta ahora semana, pero creo que ha sido un buen inicio de mes, ¿no? Ya entramos, todo como, ¿qué momento se va a acabar el año? Pero vamos bien y de verdad, para los que nos están escuchando, quédense conectados porque hoy vamos a hablar de una palabra por ahí que uno escucha un montón en el mundo cristiano, pero que a veces no sabe muy bien a qué hace referencia o no nos damos cuenta que nosotros ejemplificamos esta palabra sin darnos cuenta, ¿sí o no? Claro. Y para arrancar te quiero preguntar, Juan, ¿qué piensas tú con esta frase de caras vemos, corazones no sabemos? Pues realmente es difícil porque tiene muchas interpretaciones, ¿no? Sí. Entonces yo la asimilaría al otro refrán, que es que no juzgues al libro por su portada. Entonces creo que podemos ver la portada del libro, podemos ver a una persona, pero pues no sabemos de su corazón, a menos que la conozcamos más a fondo, que nos sentamos con ella y digamos como, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Sí me va a entender? De acuerdo, y mira que en mi colegio usaban este refrán siempre para decir pilas con quien se junta. Porque usted ahí como lo ve, el amiguito, el no sé quién, el que la fama, pero usted no sabe qué hay detrás de esa fachada, ¿sí? Como, total. Como que uno tiene una idea de quién eres porque además no sé si saben, queridos oyentes, que uno se lleva una primera impresión en los primeros 40 segundos que ve a alguien. Entonces, en esos apenas conoces a alguien, son como 40 segundos que dicen algunos estudios que uno ya se lleva una idea de si te puedes relacionar con esa persona o no. Y en ese análisis que uno hace, uno a veces saca conclusiones apresuradas, ¿no te ha pasado? Sí, es muy cierto. Y de hecho nunca lo había pensado. Es que, o sea, queridos oyentes de podcast, es que acá está la psicóloga de la mesa, entonces claro, o sea, eso es, mejor dicho, completamente confirmado. Pero mira que es muy cierto, porque de verdad en cuestión de segundos yo me he puesto a pensar y he dicho como, uy, con este tipo de persona no. Por ejemplo, siéndote muy sincero, pues con gente que se muestra demasiado, sí, así que quiere ya llamar la atención, me cuesta bastante. Entonces tengo esa primera impresión de esa persona y yo ya digo, preferiblemente no. Paso. A mí me pasa con las personas que llegan y son como sobradas, ¿no? Como, sí, no sé si es parecido a lo que a ti te pasa con los que se quieren mostrar, pero sí que llegan y es como, hola, aquí llegué yo, y uno es como, qué fastidio. Pero creo que a veces nos pasa algo y es
eso que decíamos, llegamos a conclusiones apresuradas y podemos estar perdiendo algo muy importante y es el corazón detrás de esa primera impresión que uno tiene, ¿cierto? Claro. Y es, ¿quién te asegura a ti que por esa impresión que tuviste, así sea el corazón realmente de esa persona? No lo sabemos, ¿cierto? Y hoy, hablando de esto, un poco de caras, vemos corazones, no sabemos, vamos a introducir un tema que yo no sé si tú lo has escuchado y es la religiosidad. Uy, ese es un tema así como, ay, la religiosidad. Yo me imagino aún así en la época de Jesús, sí, un viejito con la barba hasta los pies. Con los crespos de la patilla, ¿se has visto los que eran? Sí, así literal con las ropas súper blancas, así. Religiosos, ok. Sí. Y es chistoso porque mucha gente fuera del mundo cristiano suele usar esta palabra, ¿no? Es como, ay, usted es muy religioso. Pero no sé si nos estamos refiriendo a lo mismo. Y me gusta esa imagen que traes porque en la Biblia justamente hay unos personajes que se caracterizaban por eso. Ya más adelante vamos a hablar de ellos. Pero a ti, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando se dice, uy, esa persona es muy religiosa? Pues uno ya sabiendo como el contexto, uno ya cree algo así, ¿no? Entonces, yo realmente pienso en una persona que sabe mucho. Sí. Pensaría yo como, uy, no, sabe bastante, pero la asimilo de una vez con que no lo cumple. ¿Sí me va a entender? Entonces, como que, no sé, como... Sí, así exigente. Que no... Y digamos, como tú decías, una persona que ya llegó así súper sobrada de... Ustedes abajo, yo arriba. Sí, más o menos. Yo pienso eso cuando me dicen religiosidad. A mí con eso que dices del arriba abajo, en mi mente siempre con el tema de religiosidad llega como la idea de alguien que se cree superior, ¿sabes? Pero como no superior porque tengo más que tú o más dinero o algo así, sino porque tiene como un estándar moral de yo ya pasé, sí, como yo ya no tengo esas luchas, yo ya superé esos pecados, yo ya estoy como, sí, flotando, porque mi nivel de... no sé si puede ser perfección o como que lleno un montón de chulitos, ¿sí? Como sí. Ya lo hago, me hace sentir que estoy por encima de los demás, ¿sí? Y que puedo juzgar a los demás porque yo ya estoy en un nivel avanzado de religión o de espiritualidad, no sé. Pero sé que muchas personas también lo toman como religiosidad es igual a la gente que tiene límites, que no hace ciertas cosas, ¿sí? ¿No te ha pasado que es como, ay, usted es muy religioso? ¿Por qué? Porque no... No, que digamos en la universidad, no, usted es súper religioso porque que no va a fiestas, no, que no toma. Sí. O, ay, no, es que ya, entonces, y tienden a exagerarlo, ¿no? Sí. Entonces, como ese tipo de cosas de, ay, no, es que no, ay, no, tan religioso, no dice ni una grosería. Okay. Ay, no, tan santo el otro. Sí, tal cual. Y ese tipo de frases, yo creo que muchos de nuestros oyentes las han experimentado, ¿no? Como usted es demasiado exagerado, porque no prueba, porque no hace ciertas otras cosas, pero también, como decías tú, está al otro lado hay gente que no hace nada, ¿no? Que es como... eso es pecado. Sí. Y básicamente ahí es donde la gente empieza a rayarse con qué religiosidad, no disfrutan la vida, no hacen nada, todo es pecado. Y ahí me encanta porque tenemos a una persona conectada con nosotros que está ahí listísimo. Él se llama Fabián Sánchez, no sé si tú lo conoces. Claro Fabián sí. Sánchez, para los que no lo conocen, es una persona, en lo personal, aquí les cuento, que ha sido casi que un mentor para mí en este camino con Jesús y me parece que es una persona adecuada y con autoridad para hablarnos de este tema de religiosidad. Completamente. Entonces va a ser una nota que lo conozcan porque de verdad creo que Fabi nos puede contar un poquito desde su experiencia cómo ha sido esto de entender, ¿será que estoy siendo religioso? ¿Será que tengo una fachada, como decías tú, que es pura fachada y no cumplo nada de lo que está supuestamente detrás que debería ser? Y entonces, para eso, vamos a saludarlo. Fabi, ¿estás por ahí? Hola, muchachos, ¿cómo están? Qué alegría escucharlos. De verdad que hace mucho no los escuchaba muchos de ustedes en medio de este encierro que hemos tenido. Pero me alegra, Katy, ¿cómo estás? Fabi, muy bien, qué alegría escucharte. Aquí estoy con Juan. Fabi, un gusto tenerlo acá en Lionheart. Juanchito, ¿cómo está, hermano? Qué alegría escucharlo, hermano, qué alegría. Verlo no. Tenerlo, sí, verlo, pues
quisiera, pero qué alegría, de verdad que ustedes son muy especiales y me siento honrado por estar participando aquí con ustedes. Qué nota, Fabi. Estamos hablando un poquito acerca de un concepto por ahí que a veces es como difícil de entender, pero que hablábamos con Juanchito, que caemos fácilmente en él, y es la religiosidad. Yo no sé si tú nos podrías, en tus palabras, decir qué entiendes por ese concepto de religiosidad. Uy, no, yo creo que es un concepto y quiero ser sincero con ustedes, y es que yo creo que la mayoría de los cristianos hemos tenido que caer en algún momento en esa palabra, religiosidad. De acuerdo. Cierto. Sea la persona que sea, yo creo que todos hemos caído en ese como bache o en ese hueco que es religiosidad, que para mí es sinónimo, por ejemplo, de monotonía, de volver las cosas rutina, de Cotidianidad. cotidianidad. Uy, es que estoy aquí con el máster en lenguas españolas. Sí, cotidianidad. Yo creo que es un poco más en cuanto a eso. Yo creo que sí hemos caído todos como en ese momento, pero lo importante es poder levantarnos de ahí, poder salir de ahí. Y en tu experiencia personal, Fabi, en tu adolescencia, ya que tenemos un público adolescente, ¿recuerdas cómo fue caer en esto cuando estabas en esa edad? Uy, claro, pues, bueno, aquí voy a hablar un poquito de mi juventud. Yo conozco a Kate hace mucho, pero ya siento que me estoy hablando como si fuera un viejo. Soy muy joven, así que pilas, pero sí. Dime. No, sí, en tu adolescencia no fue tan lejos. Sí, no, en mi adolescencia pues yo tuve la posibilidad de crecer en un hogar cristiano, de estudiar en un colegio cristiano, pero eso no significaba que pues tú tuvieras una relación genuina con Dios. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio, en bachillerato, de sexto a 11, y yo me acuerdo que yo en la iglesia era una persona y en mi colegio era otra. Y eso también es religiosidad, porque eso es no vivir la vida como realmente eres, no era transparente. Yo me acuerdo que con mis líderes yo era una persona, o yo me mostraba como una faceta, pero con mis amigos era de 10 palabras, 11 eran groserías a veces, y eso era, digamos que ser un poco religioso porque no vivía lo que realmente estaba predicando, aunque obviamente siempre hubo como una convicción de agradar a Dios, pero a veces, les soy sincero, la gente me llamaba y uno como que cedía ante muchas cosas, y esa era mi religiosidad en ese momento, aunque yo, por ejemplo, trataba de mantener mis disciplinas de orar, o más bien no de orar, sino de recitar. Sí, yo como que recitaba la misma oración todos los días, era como no sé, como el rosario para los católicos, pero en mi concepto para un cristiano, que básicamente era como: Dios, gracias por este día, bendice esta comida que me voy a comer, bendice en el día, en el nombre de Jesús, amén. Y era así, así. Y yo me acuerdo que si leía algo en la Biblia era algo de pronto obligado que leía. De acuerdo. Pero porque de pronto me tocaba cumplir, pero en algún momento no era porque realmente me naciera. ¿Y te acuerdas, Fabi, de algún momento en el que dijeras: ya, o sea, no quiero vivir con esta máscara y ser doble, ya, hagamos algo? A ver, yo recuerdo una vez que estábamos en un viaje, en mi familia tenía unos amigos en un conjunto, en una casa que tenían mis papás como fuera de Bogotá, y con amigos que creíamos de niños. Yo me acuerdo que una vez ellos empezaron estaba como la moda o el temor de querer ser grande y de querer aparentar ser grande y juntarse con gente mayor. Y yo recuerdo que una vez, aquí les voy a contar un chisme mío, así que espero que no salga entre ustedes y nosotros. ¿Listo? Pilas. Tranquilo, que nadie lo va a escuchar. Nadie está escuchando, yo sé. Y imagínense que estaban nuestros amigos grandes, y yo me acuerdo que estaba con mi hermana ahí. Y yo me acuerdo que ellos estaban ahí con la idea de querer tomar, o de querer tomar una cerveza, o no me acuerdo que estaban tomando. Sí. Y algunos y pues éramos chiquitos, pues obviamente pues era ahí, estábamos como ahí entre
entre conocidos, pues mis papás nos dejaban salir porque sabían que eran como los hijos de los vecinos y no sé qué. Y algunos empezaron como los grandes, que ya eran grandes, empezaron allá a tomar y los chiquitos estábamos ahí como, uy, esos todos grandes. Y uno creía que, uy, tan chévere eso. Y yo me acuerdo que un amigo le dijeron, no, yo quiero probar, y él fue probado, le dieron ahí un sorbo. Y yo me acuerdo que yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo. Y salí caminando, me dijeron, Fabián, ¿va a probar? Y yo, sí. Me acuerdo que salí caminando. Determinado. Mi hermana me miró con una cara, porque mi hermana sí, yo creo que ella, o sea, ella era muy firme, pero me miró con una cara como, ¿qué va a hacer este burro? ¿Qué va a hacer este man? Y yo me acuerdo que fui y me di mi sorbo de esa vaina y yo dije, yo aquí ya quiero salir, quiero ser realmente como yo quiero ser. Sí. Pero probé esa vaina y ustedes no se imaginan la vaina tan asquerosa que fue. No, o sea, yo dije, ¿qué rayos estoy haciendo? O sea, probé, me sentí grande, pero me sentí como tan sucio, sentí o sea, me dieron ganas de escupir esa vaina. Sí. Obviamente mi hermana me miró con unos ojos como, espere y verá lo que le va a esperar. Pero no, nada, yo me acuerdo que ese fue como el momento en el que yo dije, quiero salir de lo que realmente estoy sintiendo, como que fue en ese momento. Ok, súper. Y, oiga, Fabi, y entonces después de que eso pasó, que usted se dio cuenta que, bueno, no puede volver a pasar esto, no quiero vivir este estilo de vida, ¿qué decisiones tomó? ¿Qué se dio cuenta que estaba haciendo mal y por qué nuevos hábitos los reemplazó? Pues yo creo que, o sea, en mi corazón siempre había un deseo genuino de agradar a Dios, o sea, no sé, pero pues para los que nos están escuchando hay un no sé qué dentro del corazón. Pues ya hoy en día entiendo que era un poco el Espíritu Santo que nos inquietaba un poco a hacer lo correcto. Y yo me acuerdo que yo tenía un no sé qué en mi corazón que me llevaba a agradar a Dios, a honrar a Dios. Y en algún momento me acuerdo que estaba como en noveno, que yo me acuerdo que todos mis amigos, yo estaba como, mis amigos eran como los chachos del salón, los que se la montaban a todo el mundo, y yo estaba dentro de ese grupo. Yo estaba dentro de los que cascaba a todo el mundo, de los que las niñas lo seguían a uno, porque éramos los malos del salón, los que mejor jugábamos fútbol, y estábamos ahí como en ese entorno. Y yo en algún momento sentí que Dios me dijo, ¿tú quieres ser igual a ellos o quieres ser diferente para honrarme a mí? Y yo sentí como, rayos, ¿qué voy a hacer? Porque en cierto modo y en modo terrenal, pues yo estaba perdiendo mucho, porque estaba perdiendo popularidad, estaba perdiendo muchas cosas por seguir lo que realmente estaba sintiendo en mi corazón, que yo decía, pero ¿qué voy a ganar? Claro. Pero era algo que había en mi corazón, porque yo amaba a Dios, pero era una lucha que tenía constante. Pero en un momento yo dije, yo no quiero seguir igual. O sea, yo veía que mis amigos eran los más vagos, que no tenían propósito, que eran los más brutos del salón, pues perdón la palabra, pero era así. Eran los más groseros, eran los que todo el tiempo los citaban a acudiente, y a mí también me citaba mucho a mi mamá de citación de acudiente. Sí. Y para mí eso era como que jartera. Y en algún momento dije, no, pues no, yo quiero cortar con esto porque yo no quiero seguir una vida así, que jartera. Y yo me acuerdo que tuve que tomar la decisión difícil de elegir buenos amigos, o de dejar más bien de juntarme con los amigos que tenía que en ese momento, que eran los populares, que eran los plays, los pintas, los que las niñas perseguían. Y aunque era un colegio cristiano, estoy aclarando, porque no el hecho de que sea un colegio cristiano te exime de muchas cosas, ¿no? Incluso al contrario, a veces en los colegios cristianos es cuando meten a los más pailas para ver si se ajuician y terminan estirándose a todo el mundo. De acuerdo. Y entonces en ese momento yo me acuerdo que tuve que tomar la decisión de elegir amigos diferentes, de alejarme, de perder un poco de todo eso, pero porque quería realmente honrar a Dios, porque quería brillar y porque realmente quería tener una coherencia en mi vida. Si realmente en la iglesia era una persona, ¿por qué no pude hacer lo mismo en el colegio? Y así fue. Empecé a tomar decisiones poco a poco. No significa que esto fue un giro de 180 grados, sí. sino fue poco a poco, fue con pequeñas decisiones, por ejemplo, con mi vocabulario, con las personas que me juntaba. Me acuerdo que Dios me llevó a juntarme con los amigos más
no ñoños, pero sí como los más desapercibidos. Sí. Era un amigo gordito, bajito, con bigote, con voz de lulo, como dicen por ahí. Sí. Y recuerdo que él era un hijo de pastor, pero hoy en día, les soy sincero a ustedes y les digo, hoy en día, Sí. ese amigo con el que me junté en el colegio, todavía tengo una amistad genuina con él. Qué chévere. Y los demás que estaban ahí, que eran los paila, con ninguno de ellos me hablé y muchos se perdieron y muchos se alejaron de Dios. Y este amigo que Dios me llevó a tomar una decisión me ayudó a acercarme más a Dios. Qué bueno, Fabi. Yo creo que eso es lo que estamos buscando hoy en nuestro podcast y es cómo llevar a los que nos están escuchando a salir de esa monotonía y de vivir una vida doble, ¿no? Es muy fácil, a veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en ser unos en casa, ser unos en el colegio, ser unos en la iglesia, con nuestros amigos. Y es agotador, ¿verdad? Yo también estuve ahí. Yo también estuve ahí, eso es muy agotador. Gracias por esos consejos que nos das. Yo te quiero ya preguntar para cerrar, y es para darnos un poquito de temas de curiosidad. 5 cosas, Fabi. 5 cosas que son tus favoritas en el mundo. Cuéntales a todos nuestros oyentes. Como así favoritas en el mundo, me Sí. siento aquí como, uy. Lo que ¿cómo más así? te gusta hacer, comer, películas. Ok, Tus 5 bueno. cosas favoritas. Juancho sabe que me encanta comer. Sí. Comemos delicioso, me gusta mucho comer, amo la hamburguesa. ¿Qué más? Monto bicicleta, me encanta montar bicicleta. Sí. De ciclomontañismo, me encantan los carros. Yo corría carros, me encanta darle pata a un carro y acelerarlo durísimo. Me encanta estar con mi esposa. Me encanta estar con mi esposa, pasar tiempo juntos. Perdón lo ñoño y lo religioso, pero amo mi iglesia. Extraño mi iglesia, extraño ir a los cultos llenos, extraño todo eso. Claro. Extraño los grupos conexión los viernes cuando veíamos eso repleto, extraño eso. Vecinos. Pero no, o sea, si me preguntan de mundo y 5 cosas, me encanta comer. O sea, yo diría que Y me encanta lo que dijiste, porque yo creo que parte de esto es quitémonos esa fachada de que ser cristianos es ser aburridos y eso, ¿no? Religiosos, como que no se puede hacer nada, como que todo está mal. No, realmente ser cristianos es eso, es disfrutar la vida y seguir a Jesús y tener una vida que tiene sentido y que significa mucho, ¿no? Total. no, total, es que yo creo que estamos llamados a eso, a brillar en el mundo donde estamos, o sea, estamos llamados a brillar incluso afuera, porque es que los que están afuera es los que realmente nos están necesitando. De acuerdo. Y yo tengo que impactarlos con mi vida y con mi ejemplo. Sí, a muchos de mis amigos, yo después no les contaba nunca les contaba que era cristiano, pero ellos se daban cuenta que yo era diferente. Y cuando me preguntaban, yo cogía y ¡pum! Aprovechaba y los cogía y tenga. Pero estamos llamados a eso y tenemos que disfrutar nuestra vida. No es que el hecho de que sea cristiano tenemos que estar cohibidos de muchas cosas. Yo creo que al contrario, estamos llamados a hacer cosas increíbles, a brillar en las cosas que hagamos, incluso a comer con personas que necesitan de nuestra vida, pero sin dejarnos contaminar. Yo creo que estamos llamados a impactar. Completamente cierto, Fabi. Y miren, yo creo que no tenemos más que dar las gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo capítulo de Lionheart y por darnos estos consejos tan increíbles, por abrirnos su corazón, por habernos dicho 10 cosas y no 5. Gracias. Mentiras. Mentiras. Pero no, gracias, Fabi. De verdad, qué honor tenerlo y esperamos tenerlo pronto otra vez acá presencial. Ojalá se pueda. Sí, no, de verdad, gracias por la invitación y de verdad que vamos a que este año sea un año en el que nos retemos para tener un 2021 diferente, en el que vamos a ser coherentes como estamos viviendo nuestra vida cuando no nos ven y cuando nos ven. ¿Listo? Seamos coherentes con nuestra vida y brillemos. Así es, Fabi. Muchas gracias por acompañarnos este ratico. Y bueno, eso fue Fabi con nosotros, que nota su testimonio, porque yo creo que todos a veces caemos ahí, ¿no? Como ser uno, ser otro. La monotonía, me gustó mucho eso porque no lo habíamos tocado hasta ahora, y es que a veces ser religiosos es caer en una monotonía de orar por orar, de leer la Biblia como en piloto automático, que a los 2 minutos uno ni se acuerda que leyó. ¿No te ha pasado? No es como, Total. ¿qué leí ayer en la Biblia? Digamos, yo estudié en un colegio en el cual
a la hora que llegábamos, que era a las 7 de la mañana ahí con ese frío, nos sacaban a todos a la plaza central de todo el colegio a rezar el rosario. Y obviamente todos éramos, ay, pero, y uno podría creer, uy, no, sí, terrible, pero muchas veces no nos damos cuenta y hacemos la misma oración de todos los días. Quizás no es Padre Nuestro, pero sí es, Dios, gracias por hoy, bendice a mi familia, bendíceme a mí, que me vaya bien, amén. Y todos los días, entonces lo mismo. De acuerdo, y son unas prácticas cristianas que están bien, o sea, todos queremos orar, leer la Biblia, pero me gusta algo que decía Fabi, es ¿cuál es mi corazón detrás de eso? ¿Sí? ¿Cuál es mi corazón detrás de ir a la iglesia, detrás de orar, de leer la Biblia? Aún detrás de mis decisiones de no hacer ciertas cosas. ¿Es por cumplir ese checklist de los religiosos, cierto? ¿O es genuinamente un deseo, como decía Fabi, de honrar a Dios? Porque hay muchas cosas, no sé, en tu caso, Juan, que uno deja de hacer cuando conoce personalmente a Dios. En mi caso, como Fabi, yo también tuve que dejar amistades. ¿Sí? Que me llevaban a hacer cosas que yo decía como, no, esto no está bien. Yo, aquí les cuento, yo tuve un novio a los 13, 14 años, del cual me arrepiento. Uy, Kate. Pesado, no mentiras, pero sí, yo en ese momento dije, pues a escondidas, ¿no? Además porque era a escondidas. Y fue muy chistoso porque mi hermana mayor, así como Fabi tuvo una hermana en su historia, yo tengo una hermana que siempre ha salido como a mostrarme el mal camino. Y ella se dio cuenta de todos los mensajes en esa época. Yo creo que ustedes ya me van a creer muy vieja, pero no, solo eran mensajes de texto. Sí. Bueno. Y en esa época era como el mensajito va, mensajito viene. Y mi hermana una vez cogió mi celular y los leyó todos. Y me dijo, ¿tú estás teniendo novias escondidas? Y yo, ¿yo? No, porque es lo peor. No. Uno hace unas cosas re mal y luego dice, yo no, sí, nunca. No lo acepta tampoco. Y yo dije, no, yo no. Me dijo, pero esto está re evidente que tienes un novio. Bueno, me sacó la verdad. Tuve que quitarme la máscara de hija de familia cristiana que tenía límites supuestamente y aceptar que estaba haciendo cosas en lo oculto. Pero aún así es chistoso porque entre semana tenía novio, ¿no? Pero el fin de semana estaba en la iglesia haciendo todo lo que hacemos en la iglesia, cantar, adorar, orar, escuchar la prédica. Y yo me sentía, como decía Fabi, incoherente. Claro, y es que pasa mucho eso, digamos, es impresionante lo que tú decías de que uno se excusa. O sea, ya Sí. es tan evidente que uno dice, bueno, dígalo. Pero, o sea, uno se excusa, ¿por qué? Porque está tan cegado que hasta esa misma religiosidad te lleva a no aceptarlo. Tal cual. Y mira que cuando escuchaba a Fabi me acordaba de esta figura en la Biblia que tenemos que son los fariseos. Para los que no saben quiénes eran los fariseos, eran como los maestros de la ley, o sea, de lo que hoy conocemos como los primeros libros de la Biblia, que era donde estaba como todas las indicaciones de qué se debía hacer y qué no. Y estos maestros eran como las personas que más sabían de la Biblia, por así decirlo, y eran los que enseñaban en las sinagogas, en las iglesias. Pero cuando Jesús viene al mundo, este grupo de personas fue una de las más confrontadas por Jesús, ¿cierto? Y fue una de las que Jesús dijo, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, como, ¿qué se creen? ¿Sí me hago entender? Y hay muchos escenarios en la Biblia donde Jesús tiene encuentros con fariseos y siempre salen mal, ¿no? Siempre es. Siempre es como, no, lo están haciendo mal. Porque ellos vivían pensando en eso, como tenemos que cumplir todas estas normas, el que no las cumpla entonces está re mal, supuestamente vamos a la iglesia y presentamos nuestras ofrendas, pero lo hacían más por aparentar que por realmente hacerlo de corazón. Y no sé, ¿tú en qué momento de tu vida te has sentido así como medio fariseo? Uy, pues yo pensaría que también los últimos años del colegio, digamos que por causa de mi carácter o bueno, mi personalidad, siempre había creído que era muy débil, entonces no necesitaba la aprobación de toda la gente. Entonces yo me relacionaba también mal, pero lo que me pasaba era que como tú no, los viernes, sábados y domingos, mejor dicho, era sagrado. El santo, sí, pero en el colegio decía groserías, trataba mal a la gente sabiendo que yo no era así. O sea, realmente mi carácter no es tipo de así malo. como él, no, realmente no. Entonces, pero por aparentar, Sí. por tratar de tener esa aprobación, claro, iba y no, el que le hacían bullying, no, yo también me le metía, pero no, después ahí sí, el fin de semana hablaban, no se junten, y yo, ay, sí, terrible, esos que se juntan, ay, no, y yo era ese, entonces era como,
oye, no, o sea, eso no está bien. Ya hasta que llegó ese punto en el que era como, no se puede vivir una vida doble. De acuerdo, y mira que hay un pequeño fragmento de la Biblia en el que se narra una escena muy particular y es Jesús sentado a la mesa con estos hombres, ¿no? Así compartiendo su hamburguesa con ellos y me imagino el escenario porque llega una mujer, dice la Biblia que era una mujer de mala fama, ¿sí? Para nosotros hoy en día decimos seguramente era una mujer prostituta, ¿cierto? Sí. Y cuando llega a este escenario donde están todos comiendo, ella llega con algo espectacular. ¿Te acuerdas qué era? Era un perfume. Ajá. Un perfume de nardo. Y dice la Biblia que era algo muy costoso para ese momento. Y esta mujer llega con este perfume a ese escenario donde están todos los fariseos con Jesús. Y ella lo que hace es lanzarse a los pies de Jesús, riega este perfume, dice que limpiaba sus pies con su cabello y el fariseo sale, ¿no? Como, ¿qué es esta señora? ¿Qué hace acá? Jesús, ¿por qué te dejas tocar los pies de una mujer pecadora? ¿Cierto? Como en esta superioridad, como yo sí voy a la iglesia, como yo sí hago un montón de cosas que me dice la ley. Y ella no, la despreciaron. Y le dijeron a Jesús como, de verdad, si supieras quién es ella, no te estarías dejando hacer eso. ¿Qué piensas de esa actitud? No, increíble. De la actitud del fariseo, no, pues es como parte del corazón porque pues se fija, digamos en la Biblia dice en una parte que no se fijen en leyes humanas o no se dejen guiar por leyes humanas y él se estaba dejando guiar por eso, entonces era que, ¡ay, no, terrible lo que hizo! Obviamente no estamos justificándolo, tampoco es que, no, entonces Jesús me perdona, no, pero una mujer completamente arrepentida. Y como Jesús miraba al corazón, él sabía que ella lo único que quería era ese amor, el amor que le iba a llenar, pero su actitud de, uy, qué terrible, que si supieras quién es ella, no sé, da como oye, qué descorazonado. Sí, total. Y es muy triste, pero pues pasa mucho en uno. Total, y a veces como cristianos, yo vuelvo a la historia, yo decía, no, yo lo que les digo, tenía a mi novio entre semana, el fin de semana venía, era la cristiana de mostrar de mi casa, pero yo de verdad a veces decía, si la gente supiera todo lo que yo hago, sí, pero cuando tenía la oportunidad yo me sentía en el derecho de juzgar a los demás. Uy, ese Juan sí es terrible porque dice groserías. Uy, esa fulanita sí es tenaz porque tiene novio. Y yo decía, pero yo estoy en el mismo lugar, si me hago entender. Y Jesús, lo que tú decías, veía el corazón de esta mujer antes que su apariencia, pero los fariseos sí eran como a criticar por lo que veían y ese no era realmente el amor de Jesús, ¿no? Lo que tú dices, como muchas veces perdemos de vista eso que está más profundo, no esa fachada, sino eso que está en el corazón y juzgamos y nos sentimos superiores y creemos que por cumplir un checklist estamos mejor que los demás o que estamos por encima de otros y creemos que eso es realmente un seguidor de Jesús. Total, y es que pasa mucho en el día a día, entonces uno realmente no conoce el corazón de la gente y la persona que pues no está muy bien vestida, que huele feo, quizás uno dice, uy, quién sabe en qué se habrá metido, pero uno no conoce, uno, el contexto de las personas y dos, su corazón. Hay gente, por ejemplo, que se muestra muy dura, pero tiene un corazón de servicio increíble, pero la gente no se le acerca porque se ve dura, pero no lo es. Pero si nos esforzáramos un poco por ser como Jesús, como, oiga, pues voy a conocerlo. De acuerdo. Tremendo. Y mira que yo pienso que eso es algo que Jesús nos llama a hacer cuando lo conocemos. Y es un poco también el tema de, no es religión solamente, no es haga o no haga, sino tenga una relación con Jesús. Y cuando uno tiene una relación con Jesús, cambia su manera de ver las cosas. Yo entendía que no era, no tenga novio porque, no sé, sus papás la van a regañar. En mi momento era por eso que lo hacía, como voy a hacerlo a escondidas para que no me regañen. Pero realmente cuando empecé a tener una relación con Dios hay cosas que yo decido no hacer por honrar a Dios, por guardar mi corazón, por poner límites, ¿sí? No por ser religiosa de, ay, sí, yo soy la que hace todo lo que todo el mundo hace, sino realmente tengo una convicción genuina de que primero está Dios y que esas decisiones son una muestra verdadera de que quiero seguir a Jesús, más allá de eso que tú dices, ¿no? De orar por orar, de leer la Biblia por leer la Biblia. Y también me acuerdo de un escenario súper curioso donde
ora un fariseo como, Señor, aquí estoy, soy lo máximo. También pasa en la Biblia y es como, soy lo máximo, yo vengo con mis ofrendas, yo cumplo, yo estoy al día con todo. No soy como... Y gracias, sí, porque no soy como este otro, que es terrible, que peca, que hace cosas equivocadas. Y el otro, que sabe que es pecador, que se equivoca, que hace cosas que no están bien, se acerca con humildad y hace una oración diferente, ¿no? Como, Señor, yo reconozco que no soy perfecto, que te necesito, perdóname, me quiero acercar a ti. ¿Cuál oración es la más genuina? Sin duda alguna la segunda. Y es que, ¿sabes? Es que de verdad tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque justamente en la Biblia, en Isaías 29:13, dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Wow. Y eso es lo triste, que quizás nosotros nos vemos como los perfectos, pero por dentro nuestro corazón está enfocado en otras cosas y eso realmente tenemos que evitarlo, pero para eso, pues para eso estamos aquí, ¿no? Siempre hay una vuelta hacia el otro lado y no es que no, mira, eres un religioso, eres terrible, ya, adiós, no. No, para nada, siempre hay una vuelta atrás, tal y como lo hizo Fabi, ¿verdad? Total, y yo creo que todos, como decía Fabi, hemos estado ahí. Dime si no, uno se vuelve como la rutina de, la iglesia, la Biblia, orar, ser santo, tener límites, pero ya en un momento uno lo hace en piloto automático y su corazón puede estar súper lejos de Dios, ¿sí? Como los fariseos creían que de verdad estaban súper cerca, que eran los duros, que no sé qué, y Jesús los miraba y decía, ¿qué les pasa? ¿Sí? Vuelvan de verdad a mí. Y acá venimos a algo que a mí me gusta mucho. Do it. Let's do it. Eso es algo que queremos que haya siempre en este nuevo formato y es, bueno, manos a la obra, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Tú qué dirías, Juan? Fíjate, yo creo que algo fundamental sería cambiar de amistades. Lo primero que dijo Fabi me impactó porque creo que a mí también me pasó y al parecer a ti también y yo creo que a muchas personas nos ha pasado y es el hecho de cambiar amistades. Nos dejamos influenciar por cosas como es que tú eres chévere si haces bullying o tú eres chévere si tienes novia a la edad que tienes o no, eres chévere si le hablas más a tus papás y los desobedeces, no. Y eso quizás no venga de nuestro corazón, sino de influencias. Si nosotros cambiamos de amistades y preferimos, como decía Fabi, agradar a Dios y no a esas personas, creo que vamos a tener un cambio mucho más drástico y va a ser un poco más fácil. De acuerdo, y yo también ahí diría, pregúntense el porqué de lo que hacen. ¿Sabes? Porque lo mismo, podemos estar viniendo a la iglesia, yendo a nuestros grupos de jóvenes, aprendiendo cosas, pero seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Como no hay una consecuencia clara de que soy hijo de Dios y que quiero agradarlo, sino hago un montón de cosas, pero no sé por qué las hago, ¿sí? Y cuando uno se pregunta eso, uno dice, venga, yo de verdad hago esto porque es la norma. Total. O hago esto porque amo a Dios y quiero relacionarme mejor con Él. Porque muchas veces decimos, voy a dejar de hacer esto, voy a cortar con estas amistades, pero luego terminamos volviendo porque nunca entendimos cuál era el sentido de tomar esos límites, ¿sí me hago entender? Sí. Y yo creo que en mi caso, como les contaba de mi noviazgo, cuando yo decidí terminar obligada, porque mi hermana fue la que me dijo que terminara, caí en cuenta que realmente yo estaba tomando decisiones por presión, como tú dices, de toca tener novio a los 12 años, ay no sé, qué bobada. Sí. Pero me di cuenta que cuando realmente tomé la decisión de dejar ese noviazgo, me pude acercar nuevamente a Dios. Y es que hay cosas que nos alejan poco a poco de Dios y no nos damos cuenta en este ser dobles, en esta monotonía, en este hacer todo por hacerlo. Entonces mi segundo consejo sería, pilas, pregúntese por qué hace lo que hace y si se da cuenta que lo está haciendo en piloto automático, redirecciónelo. Total, y sabes, creo muy bien que lo que tú dices puede complementarse con pedir ayuda a otra persona. De acuerdo. Ahora, va muy relacionado a lo tuyo y al hecho de cambiar amistades, porque no se trata de, no, listo, entonces lo va a pedir a alguien de mi misma edad que está en mi mismo proceso creciendo justo ahorita para que me diga en qué estoy mal. No, quizás no, tranquilos, no. Si no se sienten completamente cómodos, pues no necesariamente es que, bueno, papás, necesito que me digan, no, sí. Pero a alguien
mayor a alguien de autoridad y a alguien que ame a Jesús. Por ejemplo, yo tengo una persona que quiero con todo mi corazón y es mucho mayor que yo, casi 10 años mayor que yo, y que constantemente pues como que le digo, hey, esto está pasando, ¿qué ha visto en mí? Y me ha confrontado, para nada me gusta, para nada, de hecho me cuesta un montón, pero creo que es mucho mejor tener a alguien que nos ayude a decir como, hey, esto está pasando, esto debo cambiarlo para dejar de ser religioso y mostrar más a Jesús. Y de último, en ese versículo que tú leíste de este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, es volvamos a tener un corazón que adora a Jesús, ¿sí? Porque un corazón que adora a Jesús es un corazón que se deja moldear, que renuncia a sus cosas que se tiene que hacer así y así, ¿sí? O que renuncia a creerse perfecto y se deja, como tú dices, confrontar para darse cuenta que hay cosas por cambiar. Entonces yo diría, volvamos a un corazón de adoración, y para mí la adoración es eso, me rindo y me doy cuenta que todavía estoy en proceso para llegar a ser esa meta, ese punto final, porque no estamos terminados y en este proceso necesitamos más de Jesús y de esa relación genuina con Él. Me quedo con que vamos a una segunda parte. Hace falta. Hay mucha tela por cortar aún. Este parece un abuelo. Y no se lo pierdan porque en la siguiente parte vamos a hablar un poquito más y vamos a tener una invitada súper chévere. Pero increíble. No les vamos a decir porque deben estar en el siguiente programa, así que esperen ahí pegados al celular. Bueno, no pegados, pero estén Casi. atentos. Y mientras tanto vayan poniendo en práctica todo lo que hablamos para no ser más religiosos, de verdad, tengamos una relación, como decía Fabi, genuina, honesta, transparente, y disfrutemos el seguir a Jesús porque es una nota. Es una nota, y es una nota de verdad compartir este espacio contigo, Kate. Muchas gracias por permitirme estar acá en la mesa en Lionheart contigo. Qué honor. Gracias a ti, Juan. Chao, chicos, qué bueno estar con ustedes. Los esperamos en una próxima ocasión. Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. Un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados. Vemos una generación que al salir el sol, ellos salen con él. Su motivo, expandir su nombre. No descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús. Vemos una generación cuya pasión y santidad quema los ojos de quienes los miran. Vemos un ejército que no le teme a la muerte, porque saben que sus vidas están en la mano de Dios. Nuestra meta es ser una generación invisible, donde se pueda reflejar a Dios. Queremos ser el cuerpo de Dios. Brazos que abrazan y levantan, manos que sanan, hombros donde llorar, una sonrisa que inspira y cambia vidas. Vemos una generación cuya única función es ser la tinta que usa un escritor. Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue al león y un ejército que no le teme a los planes de Dios. Somos Lionheart.